Señores alumnos, buenos días. Vamos a dar inicio a la última clase del capítulo Unidad de Fisiología Endocrina. El día de hoy vamos a tratar sobre el, el páncreas endocrino y también vamos a hablar algo sobre metabolismo y relación con otras glándulas en cuanto a la diabetes. Siguiente, por favor. El páncreas, como saben todos ustedes, y ya en la clase inaugural se habló, es una glándula anexa al aparato digestivo que cumple roles importantes en la producción de enzimas que van a digerir y ayudar a digerir a los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Esto constituye el páncreas exocrino, pero también en forma intercontinua hay pequeños grupos de tejido agrupados en diferentes partes del mismo, constituyendo los islotes de Langerhans. Entonces el páncreas es un órgano en el que se desarrollan funciones, tanto exocrinas como endocrinas. El páncreas exocrino, hemos dicho, se encarga de sintetizar, almacenar y secretar diversas enzimas digestivas que van a digerir hidrato de carbono, proteínas y grasas. Siguiente. Eh, Revisando la anatomía, tenemos que el páncreas está localizado en la región retroperitoneal, va de atrás hacia adelante y se hace superficial o más superficial a nivel del duodeno, el cual rodea la cabeza del páncreas. El páncreas está constituido por tres partes: la cabeza, que está en contacto con el duodeno, el cuerpo y la cola, en una proyección antero-posterior dirigida hacia el retroperitoneo. Eh, En el páncreas exocrino se encuentran unas pequeñas asociaciones células endocrinas especializadas que están organizadas, lo hemos dicho, son los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Siguiente. Estos islotes de Langerhans van a producir van a tener células alfa, células beta, células gamma, células delta, de las cuales las más importantes para nosotros en el estudio del páncreas endocrino son las células alfa y las células beta. Las células alfa, productoras del glucagón, hormona antagonista a la insulina, la cual está producida por las células beta. Y la acción de la insulina es justamente hipoglicemiante. Quiere decir que los niveles altos de glucosa producidos por la ingesta de hidratos de carbono o reconvertidas por las grasas y las proteínas por mecanismos que ustedes conocen, va a permitir que esta glucosa que está elevándose en sangre sea utilizada por los tejidos, por cada una de las células, mediando la acción de la insulina. La insulina entonces es hipoglicemiante. Entonces tenemos que el páncreas adulto contiene cerca de 1 millón de islotes y el número de islotes oscila entre 250.000 a 1.750.000. El diámetro de ellos es aproximadamente de 150 milimicras y son más numerosos hacia la cola del páncreas, aunque se encuentran distribuidos en todo el órgano. En la porción anterior al páncreas predomina fundamentalmente la secreción de tipo exócrino. En el esquema podemos apreciar cómo los islotes se distribuyen en pequeños acúmulos dentro del páncreas, los cuales constan de vasos sanguíneos y las diferentes tipos de células que están en su contenido y de las cuales nosotros hemos mencionado que las más importantes son las células beta y las células alfa. Cuando hay deficiencia en producción de las células beta,
o son destruidas, estamos frente al cuadro patológico de diabetes tipo 1. Siguiente. Podemos ver histológicamente cómo se aprecia en una lámina el páncreas distribuido en acinis. Los acinis van a ser los productores de las enzimas, y en el otro lado vemos los islotes que van a presentar una histología diferente, en este caso ya de tipo endocrina. Siguiente. Entrando a lo más importante de esta fisiología desde el punto de vista endocrino, la deficiencia de cantidad de células productoras de la insulina van a determinar la diabetes mellitus, o también llamada diabetes sacarina. Se refiere a un grupo de enfermedades que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa en la sangre. En algunos casos puede ser suficiente o adecuada la cantidad de insulina producida por el páncreas, pero la calidad de esta insulina no es adecuada. Por lo tanto, la acción en etapa final se comporta igual como si hubiera deficiencia de producción. La glucosa es entonces una fuente importante de energía para las células que forman los músculos y tejidos, y esta glucosa es otorgada por la ingesta tanto de hidrato de carbono que directamente se desdoblan a glucosa, así como proteínas y grasas que por mecanismos que ustedes conocen se van a desdoblar también cuando hay deficiencia de ingesta de hidrato de carbono, se van a desdoblar por vías alternas hasta convertirse en glucosa. Y es la glucosa la responsable de nutrir a todas y cada una de las células. Por lo tanto, la insulina tiene acción en todos los mecanismos que permita la utilización de la misma. También es importante la glucosa como fuente de combustible cerebro. El órgano cerebral requiere de glucosa permanentemente. Siguiente. El término glicemia o glucemia quiere decir la cantidad o la concentración de glucosa en sangre. Entonces, la glicemia puede estar incrementada, tenemos la hiperglicemia, la glicemia puede estar en valores normales, normoglucemia, o puede estar disminuida, hipoglicemia. Son estos tres términos que se utilizan cuando hay alteración de los niveles de glucosa en sangre. Siguiente. ¿Cuáles son los valores normales de la glucosa en sangre? Los valores normales deben ser menores siempre de 100 miligramos por dilución. En los pacientes que tienen elevación de estos niveles en forma sostenida, por ejemplo, de 100 a 125 miligramos de dilución o más, estamos frente a los pacientes llamados prediabéticos. Cuando la glucosa en sangre sobrepasa los 126 miligramos por dilución en dos pruebas separadas, o sea, dos pruebas diferentes días, estamos ya frente a un paciente que podemos catalogarlo como diabético. Siguiente. Entonces, el nivel de azúcar también se puede clasificar por etapas de vida. Tenemos, por ejemplo, a nivel de la glucosa preprandial, las metas de control estimadas deben ser menores o iguales a 95 miligramos por dilución, o dicho en milimol, en 5.3 mol por litro. Igualmente, en la prueba de glucosa postprandial, 2 horas postprandial, debe ser, 1 hora
postprandial debe ser menor o igual a 140 miligramos por dilución o 7.8 mol por litro. A las 2 horas postprandial debe ser menor o igual a 120 miligramos por dilución o 6.7 mol por litro. Esto quiere decir que después de la ingesta de glucosa, después de la ingesta de hidrato de carbono, fundamentalmente, los niveles de glucosa pueden elevarse por encima de 140, 130 en sangre, en forma lógicamente compensatoria. Después, la insulina, al actuar, debe reponer los niveles o valores normales de glucosa en sangre en el lapso o intervalo de 2 horas. Si después de 2 horas la glucosa no compensa los valores, se mantiene alta, estamos entonces en una prueba postprandial, estamos frente a un paciente diabético o sospechoso de diabetes. También tenemos como un valor importante a recordar que durante el trabajo de parto, los valores de la glucosa en la gestante que está dando a luz puede variar de 72 a 120 miligramos por dilución, o sea, 4 a 7 mol por litro. Siguiente. En la glucosa, como saben ustedes, no solamente es el tratamiento farmacológico con la insulina o con los antidiabéticos orales, cosas que se han considerado en las prácticas y seminarios, pero debemos recalcar, lo más importante son los cuidados del paciente, los cuidados que se refieren a su estado físico, a su estado de ejercicio, al peso corporal, y esto relacionado lógicamente a una nutrición adecuada. Por lo tanto, el tratamiento nutricional en el paciente diabético, sea diabético tipo 1 o diabético tipo 2, es importante. La nutrición es el pilar de esta enfermedad en cuanto al tratamiento, ya que puede prevenirlo. Y si ya puedes sobrellevarlo, mejora la calidad de vida. Los conceptos en cuanto a la dieta han ido cambiando progresivamente. Los objetivos del tratamiento nutricional son: primero, conseguir el estado nutricional adecuado. Segundo, establecer un patrón dietético de cada paciente al objetivo de control glicémico, o sea, mantener regulado los niveles de glucosa en sangre. Y, lógicamente, el control periódico a través de su médico, a través de su personal de salud. Lo que pasa es que los pacientes diabéticos muchas veces son desordenados, son desobedientes en cuanto a las cosas que se les indica y descuidan el control, lo cual va a motivar progresivamente alteraciones que hemos visto ya en clases anteriores en diferentes aparatos y sistemas. Por ejemplo, en el sistema nervioso, el deterioro progresivo va determinando alteraciones a nivel ocular, con la presencia de cúmulos algodonosos que son diagnosticados por el oftalmólogo, el compromiso de la retina y el nervio óptico llegando a la ceguera es una de las complicaciones de la diabetes. A nivel distal, a nivel de vasos sanguíneos, capilares, tanto venosos como arteriales, también producen una isquemia que deteriora los vasos y los lleva a una necrosis, dando por resultado la necrosis de los tejidos y posteriormente la gangrena de miembros inferiores más frecuentemente, que van a llevarlo al paciente a un deterioro del miembro inferior hasta la amputación. A nivel de riñón también vamos a encontrar alteraciones progresivas de los glomérulos, la famosa glomerulonefritis, que a la cronicidad se manifiesta como una glomeruloesclerosis o enfermedad de Kimmester y Wilson. En fin, la diabetes
va a deteriorar a todo el organismo en general a nivel del sistema cardiovascular, produce la arteriosclerosis por isquemia o por falta de riego a nivel de las arterias coronarias. El depósito y acúmulo de ateromas en las arterias también es consecuencia de una mal control y tratamiento del paciente diabético. Siguiente. Sabemos que los hidratos de carbono tienen una función energética. Se recomienda en el aspecto de control nutricional un valor entre 50 a 60% del volumen corporal total, o sea, 2.500. Cuando la insulina forma parte del tratamiento diabético, los enfermos ingieren hidratos de carbono libremente. Es así donde surgen conceptos como el índice glucémico y la carga glucémica. Son términos que ustedes deben conocer para relacionarse, cuando traten a un paciente diabético, para relacionarse con el nutricionista y poder entender el mismo idioma. Siguiente. ¿Qué es el índice glucémico? El índice glucémico constituye un valor por el cual nosotros mantenemos en balance de glucosa al paciente para que no sobrepase los niveles de glucosa adecuados para evitar complicaciones. El índice glucémico tiene rangos adaptados, como son el bajo es de menos de 45, el medio va entre 45 a 70 y el alto más de 70. Hemos hablado de la pirámide nutricional, es importante el consumo de vegetales, frutas, verduras, pescado y la disminución de la ingesta de harinas, arroz, etcétera, o alimentos tendientes al elevar los niveles de glucosa o el índice glucémico. Siguiente. Una cosa importante es la correlación que tiene la glándula endocrina páncreas a través de la insulina con el metabolismo energético de otras glándulas como son la corteza suprarrenal. Entonces hay fases de metabolismo energético que están catalogadas como la fase anabólica, quiere decir atesoramiento, absorción, y la catabólica, que es la fase de degradación, ¿no? Entonces tenemos acá algunos ejemplos, como son el café, el almuerzo, en la tarde, las ingestas, el sueño profundo o el sueño de noche, que guarda relación en la fase anabólica hacia la noche, que es, digamos, estableciéndose el ritmo circadiano y permitiendo un balance entre la fase catabólica, que es la destrucción o degradación, y la fase anabólica, que es la absorción o aumento de función energética. Siguiente. Tenemos nosotros estos órganos que son importantes, como es el hígado y los vasos sanguíneos. En el caso del hígado sabemos que los hidratos de carbono que sobrepasan los niveles van a llegar a almacenarse en el hígado como glucógeno, constituyendo 75 gramos en promedio, más o menos 300 calorías. A nivel de sanguíneo, el glucógeno puede incrementarse de 300 a 320 gramos, o sea, más o menos 1.200 kilocalorías, a través de la ingesta de proteínas convirtiéndose en aminoácidos, que es otra fuente. Los triglicéridos también, o el triglicerol. El triglicerol puede llegar a 1.4 kilos, lo que constituye más o menos 126.000 kilocalorías. Esto
distribuido en los diferentes tejidos, que no son el hígado y que no son los vasos sanguíneos. Siguiente. La fase anabólica está representada por este esquema en el cual la ingesta de hidratos de carbono permite que a través de los vasos sanguíneos se absorban y vayan al hígado. En el hígado, hemos dicho, se produce o se almacena como glucógeno. También las grasas y las proteínas pueden convertirse en una, digamos, en una suerte de almacenamiento en elementos lipogénicos y también en proteínas, cuando son necesarias para el uso, porque las células, estas proteínas y grasas van a degradarse y convertirse en elementos calóricos como son los hidratos de carbono. Siguiente. Acá tenemos la acción, por ejemplo, de los triglicéridos y la captación de la glucosa de los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Siguiente. Esta relación continúa a manera de un feedback, a manera de un círculo, estableciéndose la función que nos permite la captación de glucosa a través de la glucogenasa y la captación a través de el paso por los vasos sanguíneos. Siguiente. En la fase catabólica tenemos entonces que ya no hay absorción o captación, sino hay degradación. La degradación que está producida por la conversión de los elementos de almacenamiento como son el glucógeno o las proteínas a través de la grasa, que van a degradarse a través de un mecanismo de glucogénesis o neoglucogénesis. Siguiente. En esta acción hay hormonas reguladoras del mecanismo energético que, como podemos apreciar acá, la primera es fundamental, el páncreas endocrino, con la participación del glucagón. El glucagón es una hormona hiperglicemiante, o sea, permite el incremento de la glucosa en sangre, contraria a la acción de la insulina que permite la utilización de la glucosa y por lo tanto la disminución de los niveles de glucosa en sangre. Participa también la corteza suprarrenal con el cortisol y también con la adrenalina. El cortisol, como saben ustedes, es una hormona hiperglicemiante. Produce los glucocorticoides. La adrenalina, a través del mecanismo del sistema simpático, también produce elevación de los niveles de glucosa en sangre. Es, digamos, la hormona del estrés. Cuando hay estrés, el estrés va a determinar automáticamente en el organismo la liberación masiva de la adrenalina y por lo tanto el incremento de los niveles de glucosa en sangre. En este juego participan tanto la fase catabólica como la fase anabólica, dependiendo de la demanda y los requerimientos del organismo en general. Siguiente. Tenemos entonces que la hormona pancreática, en este caso la insulina, va a participar en la fase anabólica, favoreciendo la absorción de la glucosa por todas y cada una de las células de los diferentes tejidos. También tenemos, aparte de la insulina, el glucagón que mantiene en un balance negativo, compensando los niveles y manteniendo siempre los niveles en forma adecuada en sangre, el glucagón. Pero también tenemos otras hormonas como la somatostatina y los polipéptidos pancreáticos que participan en esta acción en la fase anabólica. Siguiente. Tenemos entonces la alimentación. En la alimentación, como saben ustedes, ingresa hidrato de carbono, proteínas y grasa. Nos interesa
sobre todo los hidratos de carbono que fácilmente se desdoblan y permiten, a través de la absorción en el intestino, la elevación de los niveles de glucosa en sangre. Participa también el HIP incrementándose y ambos van a estimular al páncreas para producir la insulina, la cual liberada va a dar lugar al favorecimiento de la absorción de la glucosa por todos y cada uno de los tejidos. Entonces, sería entonces esto la fase anabólica. Siguiente. En el hígado hay una reserva, en el tejido adiposo igualmente, en el tejido muscular a través del glucógeno. Todas por acción de la insulina. En el caso de los primeros va a ser incrementada y la insulina en fase anabólica va a permitir la utilización de los tejidos, permitiendo la comunicación y absorción por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, hablando fundamentalmente el cerebro, requiere permanentemente la glucosa para su metabolismo. Siguiente. Ya hemos visto esta lámina en la cual podemos apreciar histológicamente los islotes de Langerhans y los diferentes tipos de células que se producen. En este caso, las células beta van a producir la insulina y las células alfa el glucagón. La insulina va a permitir la disminución de la glucosa en sangre y el glucagón va a ocasionar el aumento de la glicemia. Siguiente. Tenemos acá un cuadro de los niveles de glucosa en relación a la insulina. La glucosa incrementada va a elevar o va a verse los niveles adecuados de glucosa en sangre, pero por acción de la insulina, estos niveles bajan ostensiblemente después de la ingesta de alimentos, ya sea hidrocarbonados, fundamentalmente, y en 2 horas como máximo, los niveles de glucosa en sangre deben normalizarse entre los valores que hemos mencionado, entre 80 a 100 miligramos por ciento o miliequivalentes por litro. Siguiente. La insulina utilizada por los tejidos, excepto el sistema nervioso, van a permitir el funcionamiento y la relación que se establece a través de los órganos de depósito, como son el hígado, permite que el glucógeno hepático sea el proveedor de glucosa por la vía de degradación cuando no hay ingesta de insulina. Igualmente los músculos reciben la glucosa a través de la sangre o también desdoblan la glucosa almacenada en el músculo a través del glucógeno para su funcionamiento. Esto va a permitir también de que, por otro lado, los tejidos grasos, el tejido adiposo, desdoble los depósitos y a manera o a través de triglicéridos lleguen estos por vías anexas a convertir la glucosa para estos, estas funciones energéticas requeridas por el organismo. Siguiente. La fisiología endocrina tiene también una regulación, así como teníamos el feedback en las otras glándulas endocrinas. En este caso, la regulación es a través del metabolismo energético. La relación que guardan el glucagón y las hormonas adrenales en triada con la insulina. Siguiente. Entonces, esta regulación se establece por niveles en sangre de glucosa que a su vez estimulan a cada una de las glándulas mencionadas, al sistema
a las glándulas pancreáticas, endocrinas, con la liberación de la insulina para disminuir la glucosa en sangre, que se aprecia en una fase catabólica. Otros factores que determinan también la fase catabólica son el sueño, el ejercicio físico y el estrés. Esto también activa la acción de las glándulas suprarrenales, fundamentalmente de la corteza, para la liberación del cortisol, pero también en la médula para la liberación de adrenalina. En el cuadro de la derecha podemos apreciar lo que pasa en el ayuno. ¿Cuántas veces nosotros hemos ayunado? ¿O cuántas veces hemos sabido de algún paciente o de algún familiar que ha ayunado? La pregunta es, ¿qué pasa en el ayuno? En el ayuno, ¿cómo se provee nuestro cuerpo de la energía necesaria? Acá, al ayunar, hay una disminución de la glucosa sanguínea. El páncreas se ve estimulado por este mecanismo de control, liberando el glucagón. El glucagón entonces favorece el incremento de la glucosa y por lo tanto tenemos energía disponible en sangre para ser utilizada por los tejidos, siempre que haya disposición de la insulina. Siguiente. Nuevamente este esquema en la que nos permite ver en la disminución de glucosa la acción va a ser la estimulación de las células alfa para la producción de glucagón. Siguiente. El glucagón entonces va a incrementarse, permitiendo una movilización de la reserva energética. En el hígado se va a producir glucosa a través de la glucogenólisis y la neoglucogénesis. También en el tejido adiposo se va a liberar, se va a desdoblar esa grasa en triglicéridos, permitiendo estos triglicéridos convertirlos en ácidos grasos libres. Frente a una falta de insulina también en los músculos, va a haber una liberación de los tejidos de reserva, produciendo aminoácidos. De esta forma entonces se compensa la deficiencia de glucosa en sangre. Siguiente. La regulación de los niveles de glucosa sanguínea por la insulina y glucagón pueden estar bien representadas por este esquema, ¿no? Vemos nosotros al hígado, vemos nosotros el páncreas, las células o tejidos y la acción que tiene a manera de un sistema de autocontrol desde los niveles en la parte superior central, desde los niveles altos de glucosa en sangre, la promoción de la insulina, la liberación de la insulina, también la acción del glucagón que permite interrelacionar la función con el hígado para degradar los tejidos o las reservas a través de glucógeno, los mecanismos que hay en el hígado de gluconeogénesis y glucogenólisis para la liberación de glucosa, y también la insulina va a actuar en cada uno de los tejidos favoreciendo la absorción de la glucosa y su utilización por ellos, ¿no? Este esquema es muy interesante. Siguiente. Contrariamente, en la fase catabólica, el sueño, el ejercicio físico y el estrés van a determinar también una estimulación a nivel de la corteza suprarrenal y la médula con la liberación de cortisol y adrenalina, y representado en el cuadro de la derecha en el ayuno
disminuye la glucosa sanguínea, el páncreas se estimula y tenemos, lo que hemos dicho, la producción de glucagón que va a actuar elevando los niveles de glucosa en sangre. Es en fase catabólica. Siguiente. Tenemos acá entonces representado en los tejidos el riñón con su cápsula suprarrenal, la corteza y la médula. Y al lado derecho tenemos un corte histológico separando desde la cápsula de la corteza suprarrenal la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Y en el centro tenemos la médula suprarrenal que, como sabemos, produce la insulina. Siguiente. Siguiente, por favor. El control a través del hipotálamo solo va a ejercerse hacia la suprarrenal a través de la hormona ACTH producida por la adenohipófisis. Y tenemos todos estos mecanismos que ya lo hemos explicado, les han explicado en la clase de corteza suprarrenal. Adelante, siguiente. La regulación de la secreción de cortisol la podemos apreciar en este esquema, en que la ACTH va a estimular la corteza suprarrenal produciendo el cortisol, fundamental hormona, para elevar los niveles de corticoides o de glucosa en sangre. Siguiente. Igualmente en este esquema vemos la participación en la modulación del estrés. Frente a un estrés, ¿qué cosa es el estrés? El estrés es un término inglés acuñado, no tiene una definición, pero está relacionado al peligro, o sea, frente a un peligro intenso de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. El organismo humano y animal reaccionan rápidamente liberando adrenalina, pero antes de la liberación de adrenalina se ven estimulados una serie de mecanismos a nivel de la corteza espinal, del cordón espinal y la activación del sistema simpático, actuando sobre la médula para producir la adrenalina y noradrenalina, sinónimos epinefrina y norepinefrina, que son las hormonas del estrés, o sea, las hormonas que reaccionan rápido frente a este peligro. ¿Cómo se manifiesta? A nivel del corazón aumenta el CO, permitiendo una mayor frecuencia cardíaca y una mayor fuerza de contracción del corazón. O sea, un mecanismo inotrópico y un mecanismo cronotrópico positivo. A nivel respiratorio, frente al estrés y después de liberar la hormona del estrés, se va a producir una hiperventilación, máxima ventilación, incremento de la inspiración-expiración para oxigenar el organismo y permitir el mecanismo de la hematosis, la compresión de glóbulos rojos en el sentido de oxigenación a nivel de la membrana alveolo-capilar. En el intestino también se va a producir alguna estimulación. Igualmente, en otros órganos como son el hígado y en el páncreas, la producción de insulina también para utilización de las reservas energéticas convertidas en glucosa. Siguiente. Entonces tenemos los diversos mecanismos, la secreción en la corteza suprarrenal, el transporte a través de los vasos sanguíneos, la síntesis también ocasionada por la acción de la corteza suprarrenal y el resto de funciones desencadenadas por este mecanismo de estrés
con la activación de diferentes tejidos, como el hígado, el corazón, los vasos sanguíneos, hasta desencadenar el mecanismo celular de acción en la propia célula. Siguiente. Acá tenemos los mecanismos más desarrollados, el aspecto de estimulación a nivel de la glándula adrenal, el esquema superior derecho, la síntesis de la epinefrina, eh, también accionada por la tirosina, en la médula adrenal, la secreción de la adrenalina, noradrenalina, y por último, en el hígado, las acciones relacionadas a la neoglucogénesis y glucogenólisis. Igualmente, el vaso sanguíneo, el transporte de la glucosa en sangre, y en el corazón, los mecanismos inotrópico y cronotrópico positivo. Siguiente. A nivel de los mecanismos de acción celular, tenemos la epinefrina, que tiene que contar con receptores, las G-proteínas, las células responsables mediadas por la fosforilasa y también las catecolaminas, ¿no? El desarrollo de las funciones dadas por la acción de la epinefrina y norepinefrina a través del estímulo en todos y cada uno de los organismos y de los órganos que hemos mencionado. Siguiente. Entonces tenemos que en el estrés, este estímulo de peligro o de supuesto peligro que desarrolla el organismo frente a una situación difícil, va a estimular el hipotálamo y luego va a permitir la liberación de la CRH. La CRH va a tener un mecanismo estimulante del sistema simpático y la liberación de las hormonas de la corteza de la médula suprarrenal, como son la adrenalina y noradrenalina. Siguiente. Tenemos entonces que la CRH va a estimular estos mecanismos simpáticos y a su vez, a manera de un estímulo, o sea, un feedback positivo, se ve actuada la médula suprarrenal con la producción de la adrenalina. Y en la corteza suprarrenal, la producción de los glucocorticoides. Siguiente. Este esquema ya lo conocen, localización de la corteza y médula suprarrenal en los polos superiores de ambos riñones. Siguiente. Vemos los estímulos. Por un lado, el estímulo cortado, el estímulo inhibido, la acción de la adrenalina. Siguiente. Es el mismo esquema anterior, pero especificando más la movilización y la distribución energética en el sistema cardiovascular y también la función visceral. Mecanismos que son estimulados por la liberación de la adrenalina y noradrenalina. Siguiente. Acá vemos un cuadro en el cual hay una serie de alteraciones y incrementos de catecolaminas de acuerdo a los estados en que está el animal. En un estado de inmovilización, eh, vean cómo se incrementa, y también en otros estados, ¿no? Disturbios y otras cosas. Plasma, los niveles de plasma, los niveles de catecolamina en plasma, entonces son variados de acuerdo a la acción de la norepinefrina o epinefrina. Siguiente.
el mismo cuadro, el hipotálamo entonces va a informarse del estrés y va a actuar en dos mecanismos, a través de la producción o estimulación de la médula suprarrenal y a través de la estimulación también de la corteza suprarrenal. Siguiente. En el caso del estrés, también se produce una respuesta inflamatoria e inmune. Por eso que después vamos a ver la relación que hay eh, entre los mecanismos endocrinos y los mecanismos inmunológicos. La corteza suprarrenal, al liberar alta cantidad de glucocorticoides, este es un mecanismo de desinflamación, un mecanismo también de defensa frente al organismo o frente a los agentes externos al organismo, ¿no? Hay la movilización y distribución energética distribuida a los diferentes niveles como son el sistema cardiovascular, el sistema muscular. Igualmente, este estímulo va a dar lugar a, a un incremento en la función visceral. Entre ellos tenemos el intestino y tenemos también las funciones digestivas. Siguiente. Es lo mismo. Esto también se ha explicado como a través del estrés se estimula la liberación de la CRH y esto genera un estímulo a través de las ACTH de la adenohipófisis, la estimulación de la corteza suprarrenal y también la médula suprarrenal para tener una acción en los diferentes órganos que lo podemos ver abajo. Tenemos el caso de la tiroides también, en el hueso, favoreciendo, digamos, un mecanismo de movilización de los osteoblastos y osteoclastos al nivel de los otros órganos, como son el músculo, como son el hígado, pero también favoreciendo la formación de células que participan en el mecanismo autoinmune. Siguiente. Igualmente, en la formación de glóbulos rojos, la acción de los glucocorticoides favorece la formación de macrófagos para la defensa del organismo. Desde este punto de vista, interrelaciona su acción con el sistema inmune. La apoptosis, como saben ustedes, es la muerte celular programada que nos permite o que le permite al organismo reconstituir las células degeneradas utilizando los sustratos para formación de nuevas células. Esto ya lo sabemos por hematología. Entonces, también esta acción está desencadenada por el estrés. La relación que hay entre el glucagón, la adrenalina y cortisol la podemos ver en este cuadro. Se moviliza la reserva energética, hay estímulo del hígado para glucogenólisis y neoglucogénesis, permitiendo la elevación de los niveles de glucosa en sangre cuando no hay ingesta de hidrato de carbono. Y por otro lado, también los triglicéridos del tejido adiposo van a liberar el glicerol o ácidos grasos libres. Y por último, los músculos van a realizar una proteólisis debido a la acción de la corteza suprarrenal a través de los glucocorticoides y también de la adrenalina, permitiendo la formación de aminoácidos necesarios todos ellos para mecanismos calorigénicos y de desarrollo funcional. Siguiente. Siguiente. Esto es la representación del plasma y los niveles
que hay de concentración del cortisol, ¿no? Sabemos nosotros y recordamos que el ritmo circadiano es uno de las características de este sistema. Siguiente. La relación entre las hormonas adrenales, la córtico suprarrenal y la aldosterona. Sabemos que la aldosterona es el mineral o corticoide de representación de la corteza suprarrenal. Favorece y el control hormonal del balance de sal y agua del organismo a través de la aldosterona. La aldosterona, saben ustedes, tiene acción en el glomérulo, permitiendo la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Siguiente. Presentamos algunos efectos comportamentales de las hormonas adrenales. Siguiente. El estrés, ya se ha explicado, el estímulo a través de la corteza suprarrenal, perdón, el estímulo es en el córtex y en el sistema límbico, la formación reticular. En el hipotálamo, la acción estimulante o la acción depresora, dependiendo de los niveles de cortisol, que van a determinar el estímulo positivo hacia la médula adrenal o también el estímulo negativo hacia la corteza suprarrenal. Resultado de ello, en la primera, en la médula adrenal, la función visceral está inhibida, o sea, hay retención de orina y retención del peristaltismo, y en la función adrenal se aprecia movilización, distribución energética, de acción también en las funciones cardiovasculares, inotrópica y cronotrópica positiva, ¿no? Y la corteza suprarrenal, con la liberación de los corticoides, también va a permitir una respuesta inflamatoria e inmune frente a mecanismos de agresión de agentes externos. Siguiente. Acá podemos apreciar también la acción de la CRH con sus diferentes actividades, tanto en la fase reproductiva, así como en el aspecto de alimentación. Y los mecanismos a través de la noradrenalina y adrenalina, los mecanismos noradrenérgicos, es aumentar el alerta, la agresividad y las acciones comportamentales que hemos mencionado. Siguiente. Este es un cuadro de respuesta condicionada de acuerdo a la acción de la ACTH. La ACTH, sabemos, estimula la producción de las hormonas de la corteza suprarrenal. Siguiente. Con esto terminamos la última clase y bueno, agradecemos la presencia de ustedes. Delegado, por favor, me envías la asistencia de hoy. Y el día de mañana estamos esperándolos a partir de las 8 de la mañana en la puerta de la Facultad de Medicina. La relación de ustedes ya las tienen en la coordinación académica y el aula que nos van a asignar, eso lo determina la administradora local porque hay algunos arreglos que están haciendo. Otra cosa les digo, el día de mañana el examen va a tener tres caras, 3 páginas. El costo de la impresión corre a cargo de ustedes, así que ya se les va a decir en el momento lo que salga. Vamos a hacer, digamos, la impresión de los exámenes y los alumnos deben llevar su credencial, sea carnet universitario o DNI. El alumno que no lleve, lamentablemente no va a poder ingresar. Lo decimos con anticipación para que no haya problemas después. Con esto terminamos, repito, la última clase. Esperamos que ustedes cumplan con el objetivo de haber
obtenido conocimientos vastos de este capítulo. Es el capítulo, digamos, más largo en el sentido de clases, pero también de mayor interés por la coordinación que tiene con otros aparatos y sistemas. Bueno, buenos días con todos. Doctor, disculpe, una consulta, me están preguntando los compañeros. ¿Se mantiene el número de preguntas y el tiempo, correcto? O sea, 20 preguntas, 20 minutos. Jeremy, disculpa que yo te diga constantemente esto y a veces sea muy fuerte en los comentarios que hago. El delegado es el que sabe inteligentemente decir, doctor, hay inquietud, pero los alumnos dicen, tú no eres el sirviente de los alumnos, perdón con la palabra, eres un portavoz que analiza, que discrimina. La pregunta que tú me haces es un poco, para mí un poco, no desagradable, pero sí que me llama la atención. Me repite la pregunta, por favor. ¿Qué dicen los alumnos? Doctor, sí, van a ser 20 preguntas en 20 minutos. Así es, sí. 20 preguntas, 20 minutos. Las preguntas son abiertas, como saben ustedes, con 4 o 5 respuestas, una de las cuales es verdadera. A mí no me gusta poner dos respuestas en una pregunta, 2 respuestas verdaderas. Entonces, analicen bien. Y ojo, también vienen preguntas de práctica. Para eso ustedes adquirieron su manual. Acuérdense que el examen teórico implica preguntas de teoría y también preguntas de práctica. Los temas de práctica son conocidos por todos ustedes. Hay alguien que está levantando la mano. ¿Sí? Bueno, si no hay Buenos nada días, más. doctor. Aló, ¿Sí? buenos días, doctor. Me saluda el Por alumno favor, Chifoli. pon tu Doctor, cámara. eh, Pon tu cámara. Quiero saber quién pregunta. Sí, pregunta. doctor, el delegado manifestó que iba claramente a tomar el examen de teoría y práctica, pero en el sílabus no manifiesta los exámenes conjuntos, sino por separado. Por eso tenemos un jefe de práctica y un jefe de teoría. Mi duda era eso, ¿no? La mezcla de preguntas va a ser en la teoría por práctica y por teoría, imagino, como manifiesta. O sea, tú deseas un examen por separado de práctica. Bien, te voy a explicar lo siguiente. En presencial antiguamente se tomaba en el mismo examen teórico preguntas de práctica y preguntas de teoría por separado. Y en los resultados del examen de práctica tomado en el examen teórico se promediaba con las prácticas o con la nota de práctica de ese capítulo que proporcionaba cada docente. ¿Quieren así? No hay problema. También tengo preguntas de práctica por separado. Y en el sílabus no dice nada sobre eso que dices, la interpretación. Y otra cosa, dice el delegado, no, cada uno tiene la obligación de tener sus sílabus. Ojo, la Universidad Villarreal todavía sigue en control por su NEDU y desde este punto de vista, los alumnos cuando empiecen la presencial, que es en abril, deben portar siempre los sílabus de su capítulo o de su curso que están llevando, porque los supervisores del SUNEDU pueden sorprender a un alumno y decirle qué curso estás llevando, qué curso llevas hoy, ¿me permites tus sílabus? No lo tienen, es un punto negativo para mí. En el sílabus no dice eso que me comentas y el delegado no te puede decir o interpretar el sílabo si tú tienes tus sílabos. Interprétalo y léelo adecuadamente. Pero si ustedes desean un examen de práctica, yo les adjunto un examen de práctica con la teoría y de acuerdo a los contenidos de la práctica y esa nota de ese examen de práctica tomado el día de mañana va como promedio con el promedio del capítulo indicado por el profesor de práctica o seminario. ¿Alguna aclaración más? Ok, Jeremy. Entonces mañana nos vemos a las 8 de la mañana en
Chicos, no pueden hacer eso.